segura. Eu acho que ele só lembra do refrão. Eu acho que vocês não lembram da música toda. Tá mais ou menos assim, ó. Os desse puta tá pegando. Nós odear. Dente melaçou. Mas é relíquia. Preparado, mano. Faz o nosso, porra. Tropa do general. Tropa do general. Que pariu, meu. Segura. Eu prometi pra equipe que eu não ia pegar pesado, que eu não ia cantar proibidão. Mas não tem como, não tem como essa possibilidade. Como que o Prezé vai vir na mão volante e não vai cantar proibidão? Não existe. Eu lembro que tem um vídeo quando eu cantei aqui que geral levantou a mão e fez assim. Aí geral cantou que ficou um bagulho bonitão que foi assim, ó. Depois eu venho com os proibidão. O São Carlos dá presente, o São Carlos dá presente. Alô Mineira, alô Macaco, os amigos da Serrinha, alô Parapaz, a carinha amarelinha, os amigos de Lucas, alô Vigário, Cidade Alta, alô Miquiço, alô Canadá, Vila Aliança, os amigos do Ceará, os amigos de BH, tamo junto, é gente mesmo, alô Chapéu, que é do Complexo Camarão, levanta a mão, pode e faz o pé. Levanta a mão, porra! Do João Vila do Pinheiro, todo de mal baixando o sapateiro, o passo, o fogo cruzado. Esse é uma ligadinha, em geral levanta a mão, faz o 3, faz o 3, faz o 3 na facção, faz o 3, faz o 3, faz o 3 na facção, faz o 3, faz o 3, faz o 3 na facção. Esse é uma ligadinha, em geral levanta a mão, faz o 3, faz o 3, faz o 3. Bota a cara pra morrer. Eu te dei barulho de preço. Tu não quer me escutar. Eu falei pra você, tá na hora de pular.
La generación Z, nacida en medio de la digitalización y el avance de las tecnologías, parece vivir en un escenario de contrastes. Por un lado, una era de avances y promesas de un futuro brillante. Por otro, una realidad que muchos jóvenes encuentran en las calles de las favelas, donde el tráfico de drogas y las facciones criminales ofrecen la ilusión de una vida de poder, glamour y respeto. Este es el caldo cultural que alimenta la seducción del crimen, atrayendo a muchos adolescentes y jóvenes en busca de una identidad, de un estatus que se les escapa en las periferias de las grandes ciudades. En los bailes de favela, la ostentación reina. Jóvenes que se sienten como estrellas de cine, con ropa de marca, relojes de oro y armas en las manos, bailan al son del funk y el rap, celebrando un estilo de vida que parece ser el colmo de la libertad y el poder. Pero ese poder no es más que una fachada. Detrás del brillo de las cadenas y las armas de fuego se oculta la muerte, la violencia y la amenaza constante de un futuro interrumpido por la prisión o por una bala perdida. El joven que entra en este mundo, incluso sin comprender completamente sus consecuencias, queda atrapado en una espiral de miedo y corrupción. La presencia de las facciones en el día a día de los morros y las comunidades no es solo una cuestión de tráfico de drogas. Representan un modelo de poder que se sobrepone al Estado. El tráfico, aunque movido por el lucro, trae consigo una promesa de estatus, de respeto, de pertenencia. Para muchos, esto parece ser la única salida a una vida sin perspectivas. La adhesión al crimen organizado se trata muchas veces como una forma de superar las limitaciones impuestas por la sociedad. Sin embargo, esta realidad tiene un precio altísimo. El tráfico de drogas en Brasil, especialmente en Río de Janeiro y otras grandes ciudades, es mucho más que una cuestión de comercio ilícito. Está entrelazado con la vida cotidiana de jóvenes que, desilusionados con el sistema, ven en las facciones la única oportunidad de tener voz. La muerte, el miedo constante y la prisión son los componentes reales de este juego de poder. La vida en los bailes de favela es una mezcla de ostentación y sufrimiento, y aquellos que se involucren allí en el intento de alcanzar una vida que creen que es un éxito, terminan inmersos en un ciclo de violencia que, en la mayoría de los casos, es difícil de escapar. Pero al mirar más de cerca, el glamour de las cadenas de oro y las armas de fuego rápidamente se desvanece, revelando un futuro oscuro y fatal. La falsa promesa de poder del crimen organizado es, en realidad, una trampa mortal. Aquellos que buscan dinero rápido y respeto terminan, a menudo, convirtiéndose en peones de un sistema que no se preocupa por el valor de la vida humana. El brillo de las balas y la ostentación desaparecen ante la cruel realidad de una existencia marcada por la violencia, por la guerra de facciones y muchas veces por la muerte prematura. Pero, ¿qué sucede cuando la gloria del crimen se encuentra con el peso de la realidad de la prisión o la muerte? ¿Realmente vale la pena el poder conquistado en las calles cuando te das cuenta de que la verdadera pérdida es la vida? Este es el dilema de la generación Z, que se ve envuelta en las garras del tráfico de drogas, alimentada por una ilusión de poder que en realidad destruye sueños y vidas. Río de Janeiro, una de las metrópolis más grandes de Brasil, es también el campo de batalla donde las facciones criminales luchan sin tregua por el control de territorios. Entre las facciones más poderosas se encuentran el Tercer Comando Puro, TCP, y el Comando Rojo, CB, ambas responsables de una gran parte de la violencia en las comunidades cariocas y en varias otras regiones del país. 100%. Lo que muchos jóvenes de la generación Z no comprenden
es que detrás de la ostentación y la promesa de poder existe una guerra implacable, donde la muerte y la traición son tan comunes como el tráfico de drogas. El Comando Rojo, fundado en las cárceles de Río de Janeiro en los años 70, se convirtió en una de las facciones más influyentes de Brasil. Conocida por su estructura militarizada y sus ramificaciones internacionales, la facción es responsable de varias actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, asaltos y el control de áreas estratégicas dentro de la ciudad. Su principal rival, el Tercer Comando Puro, que surgió después de una escisión dentro del propio CIVE, no es menos letal. La disputa entre estas facciones por territorios y por el control del mercado de drogas es uno de los principales factores de la violencia urbana en Río de Janeiro. Esta guerra, silenciosa y devastadora, se libra en las calles, donde la población civil vive bajo el dominio de estas organizaciones. Sin embargo, lo que pocos ven es la vida de aquellos que se involucran directamente con las facciones. Jóvenes como Caioba, un hombre que se marcó en las calles como uno de los más temidos del Comando Rojo. Caio da Silva Honorato, más conocido por el apodo de Caioba, era temido no solo por su involucramiento en actividades criminales, sino por su brutalidad en las invasiones a morros como Campiño y Fubá. Caioba no era solo un soldado, era un líder de guerra, uno de los tiradores más crueles, conocido por su habilidad para liderar invasiones violentas y por su compromiso inquebrantable con el Comando Rojo. Él no solo comandaba invasiones, sino que también era responsable de hacer el trabajo sucio, eliminando cualquier amenaza a su facción. Su muerte, sin embargo, fue un reflejo de la eterna batalla entre facciones. Fue asesinado de manera brutal por miembros del Tercer Comando Puro. Su cabeza fue estallada en un tiroteo, un fin trágico y simbólico de una vida sumida en la violencia. Caioba no fue un caso aislado. Daniel Falcão dos Santos, conocido en el inframundo del crimen como Gotinha, también se convirtió en un nombre famoso en las favelas de Río. No era un soldado común. Gotinha era seguridad de Thiago da Silva Folli, el temido TH de la Maré, líder de una facción en el complejo de la Maré. Juntos, comandaban una de las áreas más violentas y controladas de Río de Janeiro. La trayectoria de Gotinha, al igual que la de muchos otros jóvenes seducidos por la promesa de poder, fue interrumpida de manera brutal. Durante una operación del BOPE en el complejo de la Maré, Gotinha y TH de la Maré fueron asesinados en un tiroteo. La muerte de Gotinha, con su cabeza estallada por la fuerza de la acción policial, simboliza el fin de una era de violencia creciente en la región. Él fue solo otra víctima de la guerra implacable entre facciones, donde el precio de la lealtad y el poder es la vida. Esta guerra territorial entre facciones como el Comando Rojo y el Tercer Comando Puro no es solo una disputa por el control del tráfico de drogas, sino una batalla constante por el dominio de las comunidades. El control de puntos estratégicos en las favelas, el tráfico de armas y la extorsión a la población local son solo algunas de las facetas de esta guerra. Mientras los líderes de las facciones ostentan riqueza y poder, aquellos que están en el campo de batalla, como Caioba y Gotinha, terminan convirtiéndose en peones de un sistema que los utiliza como piezas desechables en la guerra por el control del tráfico. Ellos ya no son más que marionetas, cuyos destinos están a merced de las facciones y de la violencia policial. La muerte de Caioba y Gotinha no es solo una tragedia personal, sino un reflejo de una realidad más grande y profunda, la bancarrota del modelo de poder ofrecido por el crimen organizado. Pero, ¿realmente existe el poder que estos jóvenes buscan en las calles? ¿O solo es una ilusión que al final cobra un precio altísimo, llevándolos a la muerte o a la prisión? La vida de Caioba y Gotinha
muestra cómo la ilusión de poder del crimen organizado puede consumir incluso a los más temidos y respetados en el mundo del tráfico. Detrás de las armas, de las cadenas de oro y de las amenazas, hay una triste realidad. Una guerra sin fin que devora los sueños y las vidas de los jóvenes que, por un momento, creen que la violencia puede garantizarles un futuro. El clima de tensión que permea las favelas de Río de Janeiro, especialmente en las áreas dominadas por facciones criminales, es más que una mera consecuencia de la guerra por el tráfico de drogas. Para muchos jóvenes, la vida en el crimen, la ostentación y la búsqueda de poder parecen ser el único camino viable. Sin embargo, a medida que la violencia se intensifica y las operaciones policiales se vuelven más frecuentes, la verdad comienza a revelarse de manera brutal e irreversible. La vida en el crimen es una carrera sin meta, donde la muerte y la prisión son los destinos más probables. La operación del BOPE que llevó a la muerte de Gotinha y TH de la Maré en el complejo de la Maré en mayo de 2025 fue un punto de inflexión no solo para estas figuras del crimen, sino también para muchos jóvenes que observaban el ciclo de violencia como algo inevitable. La tragedia de Gotinha y de TH de la Maré no fue un caso aislado, sino un reflejo de una guerra que nunca parece tener fin. Los criminales que viven en busca de poder, dinero y respeto en las favelas están constantemente expuestos a un riesgo inminente, la muerte. Y para muchos de ellos, la muerte es la única forma de salir de este mundo de violencia. Gotinha, la seguridad de TH de la Maré, fue una de las víctimas más simbólicas de este ciclo de muerte. Su muerte, con la cabeza estallada por la acción del BOPE, fue una triste representación del fin de la ilusión que el crimen organizado ofrece. El poder, que parecía tangible y glorioso en las calles y en los bailes de favela, se deshizo frente a la realidad de un tiroteo que terminó con su vida. Gotinha, que alguna vez estuvo en la cima de la cadena del tráfico, ahora solo era una víctima de la guerra que él mismo ayudó a alimentar. El respeto que había ganado entre sus pares se disolvió irremediablemente por la violencia policial y por el ciclo implacable de represalias entre facciones. Pero el fin de Gotinha también fue el fin de la ilusión para muchos otros jóvenes que, como él, veían el tráfico como una oportunidad para escapar de la pobreza, alcanzar poder y reconocimiento. Muchos de estos jóvenes no se dan cuenta del destino fatal que los espera. El poder que creen conquistar es efímero, temporal y, por encima de todo, peligroso. El Comando Rojo y el Tercer Comando Puro no ofrecen un futuro, sino un ciclo de muerte. Lo que parece ser un camino hacia la libertad y el respeto, en realidad es una trampa cruel, que atrapa a los jóvenes en un ciclo vicioso de violencia y pérdida. La figura de Cayoba, por ejemplo, uno de los soldados más temidos del Comando Rojo, simboliza perfectamente la tragedia de muchos de estos jóvenes. Cayoba fue responsable de varias invasiones violentas, por las cuales fue temido y respetado en las comunidades. Pero al final, su lealtad a la facción y su brutalidad en las calles no fueron suficientes para evitar que se convirtiera en una víctima de las propias reglas del juego. Su muerte, con la cabeza estallada durante un enfrentamiento con el Tercer Comando Puro, es una clara demostración del precio del poder dentro de las facciones. Subes en la jerarquía, pero siempre con la espada de Damocles colgando sobre tu cabeza. Es importante destacar que, detrás de figuras como Cayoba y Gotinha, están miles de otros jóvenes que viven bajo el constante miedo y en busca de un propósito para sus vidas. El tráfico de drogas ofrece una sensación de pertenencia y poder, pero, en realidad, los jóvenes están siendo consumidos por un sistema que los utiliza como piezas descartables en la guerra por el control del tráfico.
Ya no son más que marionetas, cuyos destinos están a merced de las facciones y de la violencia policial. La muerte de Cayoba y Gotiña no es solo una tragedia personal, sino un reflejo de una realidad mayor y más profunda, la quiebra del modelo de poder ofrecido por el crimen organizado. Pero, ¿qué sucede cuando la ilusión de poder se desvanece? ¿Cuándo, en lugar de respeto y gloria, lo único que queda es la frialdad de la muerte o la frustración de una prisión perpetua? Mientras la guerra de las facciones sigue devastando vidas, el ciclo de violencia nunca termina. La prisión de líderes como TH de la Maré o la muerte de soldados como Cayoba y Gotiña son solo las puntas del iceberg de destrucción que sigue expandiéndose. Para la generación Z, la verdadera pregunta es: ¿cuánto tiempo más esta guerra continuará destruyendo vidas? ¿Será que, finalmente, algún día, estos jóvenes se darán cuenta de que el poder del crimen es solo una ilusión y que el verdadero poder está en conquistar la libertad a través de la educación, el trabajo y el respeto mutuo? Este es el dilema que enfrentan muchos jóvenes de Río de Janeiro y de otras favelas: la elección entre la ilusión del crimen y la dura realidad de la vida. Mientras la violencia sigue dominando las calles, muchos continúan pagando el precio de una falsa promesa de poder, y al final siempre son los más jóvenes los que se convierten en las mayores víctimas de este sistema brutal. Después de la muerte de figuras como Gotiña y Cayoba, el peso de la realidad comienza a reemplazar la ilusión de poder que el crimen organizado ofrece. Lo que parecía ser una vida de glamour y respeto en las favelas, una existencia marcada por fiestas, ostentación y el control de las calles, se desmorona bajo el peso de las consecuencias. El crimen, con su ciclo vicioso de violencia, no ofrece realmente poder ni libertad, sino una prisión de elecciones limitadas y destinos fatalistas. La narrativa de estas muertes, las historias de jóvenes como Cayoba y Gotiña, que se convirtieron en símbolos del inframundo del tráfico y la violencia, son más que historias de simple tragedia. Son reflejos de una estructura social y económica rota, una estructura que en muchos casos condena a los jóvenes a elegir entre el crimen o la miseria, entre la ilusión de poder en las calles o el abandono en las periferias de la sociedad. Se convierten en prisioneros de un sistema que no ofrece alternativas, que los mantiene atrapados en una realidad sin esperanza, donde el éxito solo es posible a través de la sumisión al crimen. Para la generación Z, que crece en un contexto de desafíos sociales inmensos, estas figuras del crimen a menudo se convierten en héroes distorsionados. Las redes sociales y el culto a la imagen alimentan aún más este deseo de estatus, creando una realidad paralela en la que el poder parece estar al alcance de todos. Pero, como hemos visto, es un poder falso y destructivo. El atractivo del crimen organizado, las armas, el dinero fácil, las fiestas y la ostentación, es irresistible para muchos jóvenes que, ante la falta de oportunidades, se sienten seducidos por estas falsas promesas. Lo que sigue, sin embargo, es el inevitable ciclo de la muerte o la prisión. Incluso los más poderosos, como Cayoba, que lideraba invasiones y comandaba guerras en las calles, no pueden escapar de las garras del sistema que ayudaron a crear. El poder que consiguen es efímero y la violencia, que parece ser una forma de control, termina convirtiéndose en su propio verdugo. Lo que queda es la soledad, el miedo
Y finalmente la muerte, un fin inevitable para aquellos que se entregaron a la falsa promesa de respeto y poder, pero que nunca lograron ver más allá de las armas y la ostentación. Lo que estas muertes y estas historias nos enseñan es que, por mucho que el crimen parezca ser una solución, está, en realidad, basado en una profunda e insostenible ilusión. La violencia generada por el tráfico y las facciones no resuelve nada. Destruye, desintegra comunidades, rompe familias y al final solo perpetúa el sufrimiento. Lo que queda para aquellos que, como Gotiña y Cayoba, buscan poder en el crimen es un final trágico y con él la confirmación de que lo que buscaban, la gloria y el respeto, nunca existió realmente, pero aún queda espacio para la reflexión. El ciclo de violencia puede romperse y la verdadera victoria contra el crimen no viene con más armas o más represión, sino con la construcción de alternativas reales para los jóvenes. La educación, la creación de oportunidades laborales y el apoyo psicológico y social son las herramientas que pueden finalmente darles a los jóvenes de la generación Z una oportunidad de escapar de esta trampa. Necesitan entender que el verdadero poder no reside en el control de las calles, sino en la capacidad de cambiar sus propias vidas, sus realidades y, por consecuencia, las realidades de sus comunidades. ¿Será que la generación Z podrá entender, antes de que sea demasiado tarde, que el verdadero poder no está en ostentar armas o drogas, sino en conquistar un futuro digno, libre del ciclo de violencia? Por lo tanto, es fundamental que la sociedad se una para ofrecer alternativas de vida a aquellos que están al margen. La verdadera lucha está contra la ilusión de poder ofrecida por las facciones criminales que se alimentan de la desesperanza. Gotiña, Cayoba y tantos otros jóvenes que murieron en las calles son ejemplos trágicos de un sistema que falló al no ofrecerles nada más que la muerte y la prisión. Es hora de cambiar esta realidad. Nuestro futuro depende de cómo enfrentemos la cuestión del crimen en las favelas y en las comunidades periféricas. La respuesta no está en las armas, sino en la educación y en las oportunidades. Y tal vez, solo tal vez, el verdadero cambio venga cuando la generación Z entienda que la verdadera fuerza viene del poder de transformar la propia vida y no del poder efímero del crimen. Así que, al mirar al futuro, nos enfrentamos al desafío de pensar, ¿qué harías tú en una situación como esta? ¿Cómo podemos realmente cambiar esta narrativa?